La sabiduría viene de Dios. En un mundo donde el conocimiento humano se expande a velocidades insondables, donde las bibliotecas digitales contienen más información de la que un ser humano podría absorber en 1000 vidas, surge una pregunta inquietante. ¿Es esto realmente sabiduría? Porque el conocimiento, por vasto que sea, no es lo mismo que la sabiduría. El primero se acumula, el segundo se revela. El conocimiento puede encontrarse en libros, pero la sabiduría solo puede venir de una fuente infinita, eterna, inagotable, Dios. El engaño del conocimiento autosuficiente. La modernidad ha creado un espejismo peligroso, la idea de que el ser humano, mediante su intelecto, puede descifrar todos los misterios de la existencia. La ciencia, la filosofía y la tecnología han logrado hazañas asombrosas, pero ¿han respondido las preguntas más profundas del alma? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Existe algo más allá de la materia? El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido según las Escrituras, lo entendió bien cuando dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, Proverbios 9:10. No se refería a un miedo paralizante, sino a un reconocimiento humilde de que hay una inteligencia superior a la nuestra, un orden que trasciende nuestra comprensión. Aquel que cree que lo sabe todo, en realidad, no sabe nada. La sabiduría como luz divina. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura. Puedes tocar las paredes, los muebles, incluso tropezarte con ellos, pero sin luz, nunca verás su verdadera forma. Así funciona la mente humana sin la sabiduría divina, tanteamos en la oscuridad, creyendo que entendemos el mundo, cuando en realidad solo percibimos sombras. Dios es esa luz. No una metáfora poética, sino una realidad espiritual tangible. Cuando Él ilumina el entendimiento, lo que antes era confuso se aclara. Las decisiones difíciles encuentran dirección. El sufrimiento adquiere sentido. La vida ya no es una serie de eventos aleatorios, sino un camino con propósito. La paradoja de la sabiduría verdadera. Aquí yace una de las mayores paradojas. La verdadera sabiduría no se obtiene mediante esfuerzo intelectual, sino mediante rendición. No es el resultado de una mente hiperactiva, sino de un corazón quieto, dispuesto a escuchar. Jesús lo expresó con una claridad que sacude los cimientos del orgullo humano. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. ¿Por qué los pequeños? Porque ellos no están llenos de sí mismos. No creen que ya lo saben todo. Vienen con las manos vacías, listos para recibir. Y es en esa humildad donde Dios deposita sus tesoros más profundos. La sabiduría que transforma. La sabiduría humana puede construir imperios, pero solo la sabiduría divina puede transformar almas. Pablo de Tarso, un erudito de su época, educado en las mejores escuelas judías, lo experimentó de manera radical. Después de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, declaró, todo lo tuve por pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, Filipenses 3:8. ¿Qué ocurrió? No fue que su intelecto disminuyó, sino que fue transfigurado. Ya no se trataba de acumular información, sino de ser moldeado por una verdad viviente. La sabiduría de Dios no solo informa, sino que reforma. No solo enseña, sino que santifica. El silencio como umbral de la revelación. En una era de ruido constante, donde las pantallas no cesan de arrojar datos y las voces nunca callan, el silencio se ha convertido en el santuario de la sabiduría. Fue en el silencio del desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Fue en la quietud de la noche donde Samuel escuchó la voz de Dios. Fue el silencio como umbral de la revelación. En una era de ruido constante, donde las pantallas no cesan de arrojar datos y las voces nunca callan, el silencio se ha convertido en el santuario de la sabiduría. Fue en el silencio del desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Fue en la quietud de la noche donde Samuel escuchó la voz de Dios. Fue en el monte Horeb, no en medio del terremoto ni del fuego, sino en el silbo apacible y delicado, donde Elías reconoció la presencia divina, 1 Reyes 19:12.
El mundo teme al silencio porque en él se enfrenta a sí mismo. Pero es precisamente allí, en ese vacío de distracciones, donde Dios habla. No con estridencia, sino con una claridad que perfora el alma. La sabiduría celestial no se encuentra en el torbellino de las redes sociales, ni en la acumulación frenética de títulos académicos, sino en esos momentos en los que el espíritu se aquieta y dice, como el joven Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. La sabiduría como fuego purificador. Hay una diferencia abismal entre el conocimiento que infla y la sabiduría que transforma. El primero puede llenar la mente de datos, pero el segundo quema las impurezas del alma. La verdadera sabiduría no es cómoda, es un fuego que consume la vanidad, la arrogancia y las ilusiones. Como escribió el autor de Hebreos, nada he creado que no sea manifiesto en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Dios no nos da sabiduría para que nos enorgullezcamos de ella, sino para que seamos refinados por ella. Job, después de perderlo todo y debatirse en medio del dolor, finalmente entendió esto cuando exclamó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5-6. La sabiduría divina no solo ilumina, sino que humilla, porque nos muestra nuestra pequeñez frente a la inmensidad de Dios. La sabiduría en la debilidad. El mundo venera la fuerza, el éxito y la autosuficiencia. Pero el reino de Dios opera bajo una lógica inversa: mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo, un hombre de intelecto formidable, aprendió esta lección cuando Dios le negó la liberación de su aguijón en la carne. En lugar de depender de su propia capacidad, tuvo que apoyarse en la gracia divina. Y fue allí, en esa fragilidad aceptada, donde descubrió una sabiduría más profunda que todos sus razonamientos. Esto es un misterio que el mundo no puede comprender, que la verdadera sabiduría a menudo se manifiesta en la aparente locura de la cruz, en la paradoja de un Dios que se hace hombre, en la fuerza que se esconde en la rendición. Como escribió el apóstol, lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. La sabiduría como camino de amor. Al final, toda sabiduría que no conduce al amor es estéril. Puedes dominar todas las filosofías, descifrar los misterios de la física cuántica, acumular riquezas y reconocimientos, pero si no amas, no has entendido nada. Por eso la Biblia dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. La sabiduría celestial no es abstracta, se encarna en actos de compasión, en perdón, en servicio. Cristo, la encarnación misma de la sabiduría divina, no vino a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45. Lavó los pies de sus discípulos, tocó a los intocables, dio su vida por quienes lo rechazaban. Esa es la sabiduría que cambia el mundo, no la que se impone, sino la que se entrega. El río de la sabiduría eterna. Imagina un río que fluye desde la eternidad. Sus aguas no se agotan, porque su fuente es infinita. Ese río es la sabiduría de Dios, disponible para todo aquel que se acerque con sed. No es un premio para los más inteligentes, sino un don para los que reconocen su necesidad. Como dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. No importa cuánto hayas leído, cuántos títulos tengas, cuánto hayas viajado. Si no te has postrado ante la fuente de toda sabiduría, solo has bebido de charcos temporales. Pero si te acercas a Él, con un corazón abierto, descubrirás algo asombroso: que la verdadera sabiduría no es un concepto, sino una persona. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Y en Él, todo cobra sentido. La sabiduría como fuego purificador. Existe un tipo de conocimiento que edifica y otro que destruye. El primero construye puentes entre las almas, el segundo, fortalezas de ego. La sabiduría que proviene de Dios opera como un cirujano celestial, corta para sanar, quema para purificar.
no es un mero conjunto de ideas, sino una fuerza viva que desarma las mentiras que llevamos años abrazando. El rey David, en su salmo de arrepentimiento, no pidió primero el perdón, sino algo más radical: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51 horas y 10 minutos. Comprendía que el problema no eran solo sus actos, sino la raíz torcida que los producía. La sabiduría divina no se conforma con modificar conductas, exige una metamorfosis del ser. Este proceso duele. Cuando el oro es pasado por el fuego, las impurezas suben a la superficie como escoria. Así ocurre cuando Dios comienza a obrar en un alma: resentimientos ocultos, orgullo disfrazado de humildad, miedos camuflados como prudencia, emergen para ser consumidos. Teresa de Ávila lo describía como la noche oscura del alma, ese periodo donde toda certeza humana se desvanece y solo queda aferrarse a la mano invisible. Pero hay un propósito en esta quema lenta, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. La auténtica sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto has sido quebrantado y rehecho. La paradoja de la sabiduría en la debilidad. Ampliación. Pablo de Tarso era un gigante intelectual. Educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, su mente podía debatir con filósofos griegos y eruditos judíos por igual. Pero su carta más conmovedora la escribió desde una prisión, encadenado, describiéndose a sí mismo como un abortivo. 1 Corintios 15:8. ¿Qué había ocurrido? Había descubierto el secreto mejor guardado del universo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. No era un juego de palabras, sino una realidad espiritual verificada en su carne. Su aguijón, sea una enfermedad, una tentación recurrente o una limitación física, no era un accidente, sino el instrumento que Dios usaba para evitar que su conocimiento se convirtiera en arrogancia. La historia sagrada está llena de estos aparentes contratiempos. Moisés, tartamudo, elegido para confrontar al faraón. Gedeón, el más pequeño de la familia más pobre, derrotando a un ejército con 300 hombres. María, una campesina adolescente, convertida en el arca del Verbo encarnado. Dios deliberadamente elige lo débil para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27, porque en esa fragilidad aceptada, su gloria resplandece sin competencia. La verdadera sabiduría no se celebra en los salones de la academia, sino en las celdas de las prisiones donde los mártires cantan, en los hospitales donde los enfermos bendicen a Dios, en los hogares donde padres rotos crían hijos con lágrimas y oración. La sabiduría encarnada, Cristo como epifanía de la sabiduría divina. Ampliación. Los filósofos griegos buscaban el logos, los hindúes el Brahman, los budistas el nirvana. Pero en un establo de Belén, la sabiduría eterna tomó forma de bebé. No como un concepto abstracto, sino como el Verbo hecho carne. Juan 1:14. Cristo no vino dictando tratados teológicos, vivió una existencia que desafiaba toda lógica humana. Lavó pies en lugar de exigir tronos. Bendijo a quienes lo maldecían. Convirtió la cruz, símbolo de vergüenza, en trono de gloria. Su enseñanza más subversiva fue esta: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Los estoicos predicaban el autodominio, los epicúreos la búsqueda del placer, pero Jesús proclamó algo radical: la muerte como camino a la vida. Esta sabiduría trastoca todos los valores terrenales. En el reino de Dios, perdonar 70 veces 7 es más sabio que llevar cuentas del daño. Dar el abrigo al que te roba es más estratégico que demandar justicia. Amar a los enemigos es la única táctica que desarma el mal. Pilato, representante del poder romano, preguntó burlón: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. No entendió que la verdad estaba de pie, sangrando frente a él. Porque la sabiduría suprema no es una teoría, sino una persona que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Gracias por dedicar parte de tu tiempo a este video.
Espero de corazón que lo hayas disfrutado y que hayas aportado algo valioso a tu día. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos. Tu apoyo significa mucho y es lo que nos motiva a seguir creando más videos para dar ayuda a personas que lo necesitan. Gracias nuevamente por estar aquí y por compartir este momento. Deja tus comentarios. De nuevo, gracias.